Saludamos hasta ahora a Miguel Antezana, reconocido analista político, especialista en marketing y comunicación política, docente universitario. Miguel, qué gusto saludarte. Gracias como siempre por atender esta comunicación. José, buenos días, un gusto también escucharte. Comencemos por lo más inmediato, ¿no? Los cambios realizados en distintos sectores, economía y finanzas, energía y minas, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Eran cambios necesarios? ¿Qué rumbo más o menos percibes tú? Bueno, yo creo que si hablamos del calificativo necesario, hay muchos temas pendientes que son necesarios en el gobierno y que todavía no se han hecho. No solamente con el cambio de ministros, sino también con el cambio de las políticas principales que rigen nuestro país a nivel de lo que es la gestión pública. A nivel de la política económica, todavía seguimos viviendo una etapa recesiva, a pesar de que el exministro antes de salir decía que ya estábamos en una etapa expansiva solamente porque se había incrementado el gasto. A nivel de seguridad, todavía seguimos viviendo una situación bastante tensa en la que se cree que las medidas efectistas como la declaratoria de emergencia va a combatir la criminalidad y es un absurdo total. Y también así pudiéramos enumerar una cantidad de situaciones en las diferentes carteras que no necesariamente va a cambiar con un cambio de ministro, sino con tener la seguridad de que hay un plan de gobierno, que hay una visión integral de la gestión, pero lamentablemente no lo vemos eso en la presidenta Boluarte y eso se refleja también en los índices bajísimos de aprobación que tiene. Por lo tanto, si no se da ese giro de timón en cuanto a lo que es la gestión pública en general, lo que estamos viendo son solamente cambios cosméticos, cambios de personas, que además también son bastante torpes porque se sigue el patrón de cambios anteriores. Ni siquiera se ha googleado los antecedentes de las personas que han sido nombradas y ya el señor Arista, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, tiene serios cuestionamientos porque tiene expedientes abiertos ante la Fiscalía con graves acusaciones y no puede ser que pongamos al frente de la economía nacional a una persona precisamente con esta reputación, con esta dudosa reputación, porque ciertamente no se lo puede ya juzgar y acusar, simplemente tiene que seguir el proceso, pero por una cuestión de decoro no debería asumir estas funciones una persona tan cuestionada desde el lado judicial. Ahora, ¿qué es lo que tendría que apuntar el gobierno dentro de los cambios de una política integral, tal como tú dices, ¿no? Porque la necesidad de abrir las inversiones, la necesidad de generar mayor nivel de confianza, de una u otra manera, también está en la cancha de la Presidenta de la República. Porque al Presidente de la República hay un detalle, ¿no? Pocas veces se le escucha hablar de estos temas de fondo, ¿no? Los temas de fondo como la seguridad ciudadana, los temas de fondo como la economía, poco los toca, más le traslada al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ¿de qué manera podríamos establecer una línea de acción, una política mucho más clara respecto a las necesidades que se tienen en el país? Bueno, en ese aspecto yo creo que estamos en una situación bastante similar de cuando teníamos a Castillo como presidente. Es decir, la figura presidencial estaba ahí, pero teníamos una persona incapaz, una persona que no necesariamente tenía el conocimiento necesario para estar al frente de la gestión pública de un país. Sin embargo, esa situación pudiera pasar a segundo plano en la medida que tiene la capacidad, la apertura, la flexibilidad, la inteligencia de rodearse de personas más capacitadas para que precisamente puedan gestionar el tema de lo que es la cosa pública. Entonces, aquí yo creo que ya estamos frente a un paralelo bastante similar. El caso de la presidenta Boluarte, se ve que no tiene dominio de los temas, de los grandes temas, solamente con revisar la agenda que se publica diariamente en redes sociales de lo que hace la presidenta, son actos protocolares, son actos de reuniones, pero no se ve que esté tomando las riendas del problema del país. Por lo tanto, si ya no está en esa capacidad de hacerlo y ya en más de un año de gestión ha demostrado que no puede dar la cara y no puede enfrentar a los medios, de hecho no sabe enfrentarse a los medios desde el sentido comunicacionalmente hablando, entonces que delegue en personas capacitadas que sepan precisamente enfrentar el problema económico, el problema de seguridad y tantos otros problemas que tenemos en la gestión pública. Entonces, si tampoco tiene esa capacidad, si tampoco tiene o tiene esa venda que no le permite ver que no está en esa capacidad, entonces la situación es bastante grave, porque entonces vemos que designa a personas en cargos ministeriales
que no necesariamente van a resolver, sino que entonces esta capacidad de gestionar se está pasando a los segundos niveles, niveles inferiores, viceministros, directores o funcionarios que tienen muchos años en las carteras trabajando, pero al estar muchos años tienen conocimiento, pero no tienen poder de decisión. Solamente son personas operativas desde el lado administrativo, desde el lado técnico. Entonces la situación es más grave de la que estamos diciendo y no nos estamos dando cuenta. Estamos acostumbrados a vivir en este caos que es la gestión pública. Estamos en piloto automático, las cosas suceden porque tienen que suceder, pero no son producto de un conocimiento real de lo que es la gestión pública. Ahora, tú mencionabas hace unos instantes la baja desaprobación de la presidenta de la República, lo mismo que el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Todos estos cambios, de una u otra manera, lo dicho por algunos observadores, no tendrían el impacto si es que la presidenta de la República le va a dar un viraje a las medidas que se están adoptando, ¿no? Por ejemplo, yo no escucho a la presidenta de la República hablar de inversión privada. Parece que está proscrita esa palabra en la presidenta de la República. Y cuando se han mencionado algunos temas que son de gran impacto en el país, por ejemplo el tema de minería, el presidente del Consejo de Ministros sale a decir que Tía María no está en la agenda. Entonces, ¿cómo entender estas posiciones tanto de la presidenta como del presidente del Consejo de Ministros en momentos que el país requiere inversiones urgentes? Claro, con todas las reglas de juego, ¿no? Seguridad jurídica, respeto ambiental, pero no hay una capacidad de decisión. Como tú dices, no tenemos una política clara. Bueno, para empezar por la cabeza, no tenemos el liderazgo que deberíamos tener frente a la primera magistratura. No tenemos una presidenta de la República que precisamente demuestre que tiene la capacidad de liderar planes país, no tiene la capacidad de convocar voluntades, no tiene la capacidad de precisamente atraer inversiones extranjeras, porque la inversión nacional está bastante baja y es bastante cauta porque precisamente no hay ese clima de confianza frente a las personas que están ejerciendo cargos de poder. Entonces, si no se tiene ese liderazgo en la presidencia de la República, lo que se esperaría es entonces de que se tenga a un presidente del Consejo de Ministros que tenga ese liderazgo que la presidenta no tiene. Y Otárola lo que ahora está demostrado es que simplemente tiene poder, pero poder no es lo mismo que liderazgo. La cosa es que sepa enfrentar el poder, porque manejar el poder, porque también recordemos que Otárola tiene una serie de denuncias desde hace bastante tiempo, aparentemente manejo de influencias, utilización de ese poder por colocar gente de su entorno, conocidos, amigos, amigas, etcétera, pero tampoco vemos que se tenga esa capacidad de gestión y ese liderazgo que necesitamos. Entonces, esto se ve reflejado en la ausencia de acciones. Y cuando tú preguntas, cuando hacen las encuestas a las personas de esta aprobación o desaprobación de la presidenta de la República, una persona común y corriente que le preguntes eso, no hace el análisis que estamos conversando, un análisis mínimo. Simplemente lo que ve es en qué ha cambiado su vida, en qué ha cambiado su bienestar, en cómo se encuentra su calidad de vida en comparación a un mes, 2 meses, 5 meses, qué sé yo, un año, lo que sea. Y sobre la base de esa percepción que tiene la persona, es entonces que responde si aprueba o no a la gestión de Boluarte. Y la respuesta es negativa, porque de un año hacia acá estamos en un proceso recesivo, no hay un gobierno que haya tomado el toro por las astas, no tenemos un gobierno que ejecute políticas para precisamente combatir los grandes problemas del país, y entonces el cambio de ministros queda en segundo plano. Es más, si en este momento se saliera a preguntarle a la gente, ¿conoce usted los cambios de ministros? Estoy seguro que más del 80% no tiene idea si han cambiado ministros y quiénes son los nuevos ministros y para qué los han cambiado. Entonces, estas acciones que son estrictamente cosméticas, son estrictamente con una esperanza, digo yo, de que las cosas cambien, no van a tener ningún impacto si no hay una visión clara de lo que está pasando en el país y no hay tampoco una visión de lo que se tiene que hacer. No hay que ser un superdotado para darse cuenta que la política de seguridad en el Perú no existe. Y para enfrentarla tenemos que tener medidas reales, tenemos que tener gente preparada y también tenemos que limpiar la casa por dentro.
porque el tema policial, el tema del Ministerio del Interior es una papa caliente que todavía no se ha enfrentado y volvemos en el círculo vicioso, pero como no tenemos liderazgo, entonces nadie lo enfrenta. Ahora, otro tema que está en el día a día ahora es el testimonio brindado por Jaime Villanueva Barreto, ¿no? Ex asesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? ¿Qué efectos consideras tú puede tener? Porque también ha mencionado distintos personajes de distintas esferas, ¿no? Desde el ámbito político, desde incluso fiscales en ejercicio, luego periodistas, etcétera. ¿Qué crees tú que pueda tener, qué efectos pueda tener este testimonio, ¿no? Porque en algunos casos, algunos dicen hay que creerle y otros dicen no. ¿Cómo ves Mira, eso? hasta este momento el único efecto que tiene es un efecto mediático. Es un efecto mediático en el que los medios precisamente sacan extractos según su conveniencia. Obviamente que no podemos meter a todos los medios en un mismo saco, pero tenemos a ciertos medios de gran visibilidad que están aprovechando parcialmente las declaraciones a favor de uno u otro personaje. Y nosotros los ciudadanos somos espectadores como que si fuese un programa de chismes de todo lo que está diciendo este señor. Ese es el gran efecto que tiene en este momento, efectos mediáticos. Pero si nos vamos al lado estrictamente judicial, penal, fiscal, todo esto tiene que ser corroborado, porque el señor Villanueva un día dice una cosa y el otro día dice otra cosa. En un día aparentemente perjudica más a una persona y otro día perjudica a la otra contraparte. Entonces, tenemos también el otro problema, que es que en este país la justicia es tan lenta que llega a convertirse en injusticia. Por lo tanto, el que la fiscalía tenga a este colaborador eficaz, que desde la fiscalía se filtren estas declaraciones, también revela el problema que la fiscalía hasta ahora es inoperante. ¿Cuántas acusaciones podemos decir que se han realizado en los últimos años? ¿Cuántos finalmente sentencias, producto de esas investigaciones de la Fiscalía, podemos decir que han llegado a un término? Ninguna. Entonces la Fiscalía también es una institución que ha estado en una montaña rusa reputacional, que en algún momento ha estado por los suelos, en algún momento ha subido un poco por las acciones, pero de nuevamente, si nos ponemos a analizar conscientemente, es una Fiscalía inoperante. Es una Fiscalía que no tiene recursos, que no tiene personas y que ha estado infiltrada también por mafias, que precisamente es el tema de la ex fiscal Benavides y de todas estas declaraciones del señor Villanueva. Por lo tanto, en la medida que no tengamos una acción efectiva, resultados efectivos de parte de la Fiscalía y del Poder Judicial, producto de las acusaciones que haga la Fiscalía, lo que vamos a estar viendo es un show interminable que de verdad no aporta absolutamente nada en la búsqueda de justicia en este país. Y la otra pregunta, y también te la traslado en el término ya del análisis, porque tú eres un analista bastante reputado. ¿Por qué entonces habría que creerle a Villanueva hace 20 días y por qué no creerle ahora? Yo creo que tu pregunta tiene parte de la respuesta. ¿Por qué creerle? O sea, siendo muy objetivo, O sea, no habría que si creerle yo, en ningún momento, así como se mira, presentan las cosas. a quien le va a dar credibilidad a sus declaraciones es precisamente la Fiscalía. O sea, demostrando que lo que él ha dicho es cierto. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos un colaborador eficaz que hace una serie de afirmaciones, él tiene que tener todo el respaldo, tiene que tener las pruebas de lo que está afirmando. Porque si no tiene el respaldo de lo que está afirmando, entonces ya no es colaborador eficaz, sino que forma parte de las acusaciones. O sea, él está cometiendo un delito, ahora un doble delito porque está mintiendo. Entonces, mientras no suceda eso, como te digo, son simplemente declaraciones para la platea, para que todo el mundo chismee, pero no podemos como ciudadanos serios entonces creer ni uno ni otro lado. Por supuesto que la gran noticia, el inicio de esta telenovela con el señor Villanueva, fue el que haya sido el asesor de la fiscal de la Nación, que Y, haya revelado unos supuestos chats, que haya revelado una serie de detalles que pareciera que tienen toda una hilación y una credibilidad. Sin embargo, quien le va a poner, por decirlo de alguna manera, el sellito de credibilidad es la propia fiscalía, y cuando lo tenga, entonces va a trasladarlo para que entonces esto ya pase a otro nivel
para que pase a nivel de acusación, etcétera. Eso no ha sucedido. Entonces, mientras no suceda, mañana puede salir el señor Villanueva y también nos puede acusar a nosotros de cualquier cosa y no hay demostración. Entonces, de desorden es que se están aprovechando entonces políticos dinosaurios que han salido por ahí de todo lado a revivir cosas que estaban enterradas, otra vez con el cuento del fraude, otra vez con el suicidio de Alan García y otras tantas cosas que parecen de verdad sacadas de una película, pero una mala película. Entonces, eso es lo que está pasando. E insisto, nos hemos acostumbrado a vivir en este caos. Y eso yo creo que también es el problema de fondo. Es bastante grave que hayamos acostumbrado a tener una justicia que no opera, una fiscalía que no acusa y poderes que no ejercen el poder adecuadamente. Ahora, y el otro tema que también cruza en este nivel de análisis que tú trazas, Miguel, es el don de ubiquidad de Villanueva, ¿no? Cómo se ha colocado en varios momentos, ¿no? Y en qué circunstancias, y ahora trae a colación toda esta narrativa, creíble o no creíble, pero lo cierto es que ha tenido ubicación no de ahora, sino de antes, ¿no? Entonces, y en determinadas circunstancias, ha estado presente, eso sí no se puede negar, ¿no? Que sea fiable o no sea fiable su narrativa es otra cosa, pero ¿quién es Villanueva exactamente? La gran pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Sí, bueno, Villanueva es un personaje, como existen muchos tantos actualmente en la gestión pública, en el sector público, perdón, en el sector público, que tienen una cuota de poder que se va incrementando en la medida que hagan contactos con otros personajes que precisamente también ocupan cargos de poder. Eso es lo que sucede. Este señor, con ser asesor, solamente ha tenido acceso a diversos personajes en diversas instancias, y eso es lo que le ha permitido hacer todo lo que él ha dicho que ha hecho, coordinaciones a nivel del Congreso, coordinaciones a nivel de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial, y en fin, toda una serie de cuentos, como te digo, de lo que él hasta ahora, este momento, ha dicho, en el que solamente es creíble la posibilidad de lo que haya hecho por tener esa cuota de poder y poder haber utilizado, arrogarse el título de asesor de la fiscal de la Nación. O sea, eso es muy normal en el sector público. Hay muchísimos asesores o que pertenecen al gabinete de asesores de instituciones públicas que hacen este mismo lobby, este mismo trabajo, entre comillas, que ha hecho Villanueva, y no sabemos qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, al haber sido detectado, al haberse revelado que ya ha estado en manejos que se convierten en delitos, es que ha comenzado a cantar toda esta serie de situaciones, pero insisto nuevamente, mientras la fiscalía no tenga las pruebas, mientras no demuestre y mientras no se llegue a un nivel de acusación, entonces va a quedar en esto, en parte de un show mediático. Y cuidado que entonces pase el tiempo y según la modificación que hizo el Congreso hace poco de la colaboración eficaz, el tiempo es más corto para tomar acciones. Entonces nos vamos a quedar simplemente con la certeza o probabilidad o suposición de que hay una mafia en la fiscalía, pero que finalmente no se hizo nada y la mafia sigue existiendo. Tenemos un momento bastante complejo, mi estimado Miguel, sin lugar a dudas, ¿no? Bastante complicado en el país. Ciertamente, y ojalá que esto, el que nos demos cuenta, porque pasa por ese primer paso, darnos cuenta de la grave crisis que estamos viviendo, llegue a tomar acciones. ¿De quién? No lo sé. Y eso también lo hemos conversado alguna vez con anterioridad. Porque si no tenemos autoridades ni líderes que tomen medidas, entonces esto es una olla a presión que en algún momento va a estallar y por supuesto el costo de ese estallido no va a ser muy saludable para la nación, pero a veces es necesario llegar a tocar piso para que se tomen las soluciones que deberían tenerse. Miguel, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, muy amables. Abrazos. Saludos, muchas gracias, José. Hasta luego.